una pequeña revisión del tema del enfoque del niño politraumatizado, entonces vamos a tener que la definición de politraumatismo va a ser la condición de ese paciente que está sometido a múltiples lesiones que pueden ser potencialmente mortales. Estas lesiones suelen afectar 2 o más sistemas del cuerpo y presentan un desafío para el diagnóstico y el tratamiento. Si bien hay escalas diseñadas para la valoración en los niños como en los adultos, como el ISS, realmente no están tan extendidas y su uso no está estandarizado y aceptado globalmente, entonces realmente pues su uso no es rutinario. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la principal causa de muerte en los niños mayores de 1 año va a corresponder al 45% de las muertes entre los niños entre 1 y 14 años. La mayoría de estas van a ser por accidentes de tránsito y la segunda causa más frecuente va a ser por caídas de altura. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de las muertes van a ocurrir en el sitio del accidente y que la mayoría de los niños que superan como ese choque inicial o ese trauma inicial y logran llegar a un servicio hospitalario van a tener unas posibilidades muy buenas de sobrevivir y estas van a ser aún mejores si llega a un centro de trauma que esté especializado pues en la atención de pacientes pediátricos con politrauma. Vamos a tener en cuenta que las lesiones en los niños, lo más frecuente es que tengan trauma de tórax, trauma craneoencefálico, trauma abdominal, urogenital y trauma musculoesquelético, y que por la distribución de tamaño que tiene el niño, la presencia de que haya, la posibilidad de que haya múltiples sistemas y múltiples órganos afectados en el trauma va a ser mucho más alta que en los adultos. La mortalidad generalmente va a estar a causa del trauma craneoencefálico, casi la mitad de los pacientes que mueren a causa del trauma craneoencefálico, y los otros tercios van a estar más a cargo del trauma de tórax y el trauma abdominal. Las lesiones musculoesqueléticas, usualmente, a menos de que se asocien a un trauma vascular que no se controle, no van a ser letales, y las urogenitales pues raramente van a estar asociadas a mortalidad. Las lesiones ortopédicas las vamos a encontrar en el 63% de los pacientes, raramente van a ser letales, pero generan morbilidad, secuelas, y luego de las lesiones neurológicas, en los pacientes que tienen TEC grave va a ser la segunda causa de morbilidad a largo plazo. Es muy importante anotar algo que nos mencionaba también Cristian durante la presentación del caso, es que hay unas diferencias anatómicas importantes entre los niños y los adultos. A los niños tener un menor tamaño van a tener más riesgo de lesiones múltiples, van a tener más riesgo de hipotermia y deshidratación porque tienen una superficie corporal mayor, van a tener más riesgo de lesiones de vísceras sólidas porque las costillas y la pelvis protegen menos y son más flexibles, van a tener por esta misma flexibilidad de los huesos del cráneo y el tamaño de la cabeza más riesgo de lesiones en sistema nervioso central graves, y van a tener unos huesos más blandos y flexibles que protegen menos, pero que también pues, van a tener una mayor tolerancia al trauma sin que se presenten tantas fracturas o lesiones tan graves como por ejemplo en la pelvis. El enfoque inicial siempre debe estar guiado por las guías que nos propone la TLS y el PALS, que sería el Pediatric Advanced Life Support, y recordemos pues que a grandes rasgos va a ser que es despejar la vía aérea y mantener un control cervical en todo momento, la B, el patrón respiratorio, y tratar lesiones que amenazan la vida como el neumotórax, el taponamiento cardíaco, entre otras, la circulación, controlar el estado hemodinámico, realizar una adecuada reanimación con líquidos y controlar las hemorragias, la valoración neurológica y realizar una adecuada escala de Glasgow para saber si el paciente requiere una intubación orotraqueal, y la exposición para detectar otras lesiones y controlar la temperatura. Recordemos que estos niños entonces tienen un riesgo mucho mayor de hipotermia y de deshidratación cuando están descubiertos. Se debe tener en cuenta que esta evaluación siempre, a pesar de que es secuencial, a veces se debe realizar casi que de forma simultánea por todo el equipo que está atendiendo al niño politraumatizado, que se debe ir solucionando cada problema que amenace la vida a medida que este vaya apareciendo, y que una vez se ha solucionado un problema o se ha descartado, por ejemplo, una lesión en la vía aérea, no se debe dar
no se debe olvidar esto, sino que se debe estar revalorando constantemente, ya que estos pacientes en cualquier momento pueden tener algún cambio en su estado que implique una nueva intervención en una vía o en un acceso que ya se había estabilizado previamente. Recordemos entonces que la respuesta al shock de los pacientes pediátricos va a estar dada por un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la resistencia vascular periférica y un aumento del tono venoso, y que la caída de la presión arterial va a ser un signo tardío que se va a presentar cuando hay una pérdida de más o menos el 25% de la volemia, y que inmediatamente después de que estos pacientes presentan una caída de la presión arterial hay un riesgo muy alto de un colapso cardiovascular. En la reanimación inicial siempre tener en cuenta los dos accesos venosos. Si no se logra luego de 3 intentos un acceso intraóseo, que puede ser en la tibia proximal del fémur distal o la tibia distal, que están indicado el uso de bolos en la reanimación inicial, bolos de cristaloides de 20 mililitros por kilo o de 10 mililitros por kilo, y revalorar, y que cuando son pacientes con traumas muy graves, el uso temprano de hemoderivados en proporción 1:1:1, glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado, está avalado, y en los pacientes que no tienen trauma tan severo de entrada, pero que no han tenido respuesta con los bolos de cristaloides, también está indicado el uso de hemoderivados, y se ha demostrado pues que esta es de las intervenciones que realmente modifican el pronóstico de estos pacientes. Hay algunas tablas, como les mencioné ahora, de pronóstico de mortalidad o de complicaciones en los pacientes con trauma, con politrauma, en los pacientes pediátricos con politrauma, pero no están universalmente aceptadas y no tienen mucha evidencia, por lo que su uso usualmente pues no hace parte del manejo diario de estos pacientes. En la revisión secundaria, ya con un paciente que está estable hemodinámicamente, se hace una búsqueda más detallada de otras lesiones asociadas, y en este momento es cuando se ordenarían paraclínicos e imágenes. En los laboratorios vamos a tener los gases, el cuadro hemático, las plaquetas y pruebas cruzadas por si el paciente requiere transfusión. En las imágenes, la idea es tratar de minimizar esa exposición a radiación ionizante por el riesgo de lesiones y de mutaciones a futuro. Se debe tratar de maximizar, obviamente sin comprometer la objetividad de la imagen diagnóstica, el uso de técnicas que utilicen menor radiación, como el EcoFast y el EcoFast extendido, la radiología simple, y hay zonas donde el TAC pues, siempre va a estar indicado y no se puede cambiar por nada, como la tomografía de cráneo simple o la tomografía de columna cervical en los casos en los que sea necesario, pero en estos se debe siempre tratar de utilizar todos los protocolos que hagan una disminución de la carga de radiación que recibe el niño, ajustándolos al peso, a la edad y a la talla del niño, para tratar pues de que no se irradie más de lo que es, y tratar de evitar que el TAC corporal total pues sea una medida que sea al bulto para todo el mundo. Este tema puntualmente yo lo compartí con los compañeros de radiología y con los de pediatría, y el concepto en ellos es el mismo. O sea, el TAC corporal total no está indicado en estos pacientes de entrada ni como primera línea. Hay casos en los que se utiliza, pero muchas veces su uso es más de forma empírica que con una evidencia clara en la literatura. En cuanto a las lesiones ortopédicas que requieren un manejo emergente, vamos a tener las fracturas abiertas, las luxaciones, que en este grupo van a ser raras por las condiciones óseas y ligamentarias de los niños. Usualmente se van a presentar fracturas o lesiones a través de la fisis más que luxaciones. La de que haya una lesión vascular asociada, un síndrome compartimental. Las otras lesiones que se presenten se deben manejar de forma temprana, una vez el estado general del paciente lo permita. Recordemos que el hueso de los niños va a ser un hueso inmaduro, que va a tener una fisis que va a ser de núcleo de crecimiento y va a ser la zona más débil del hueso, por donde usualmente se presentan las fracturas, que va a ser un hueso más estable, menos calcificado, que va a tolerar pues, una carga de fuerza menor, y que los ligamentos usualmente van a ser más fuertes que el hueso, entonces es difícil que se presenten luxaciones, que más frecuentemente se van a presentar son fracturas. Las lesiones más comunes o los huesos que más se fracturan van a ser el fémur, la tibia, el peroné, el húmero
y ya más raro las vértebras y la pelvis, pero estos van a estar asociados pues a lesiones más graves. Las fracturas abiertas se pueden presentar hasta en el 10% de los pacientes. Recordemos que van a tener un riesgo menor de infección, ya que tiene un periósteo más grueso y más activo que va a proteger el hueso. Se debe siempre realizar un cuidado temprano apropiado, un lavado, un desbridamiento que no debe ser tan agresivo como el que realizamos en los adultos, ya que los niños tienen mayor capacidad de recuperar esos tejidos que están lesionados o en riesgo, y se debe realizar una estabilización, y si la condición general del paciente lo permite, en ese momento, luego de que se realice el lavado, se puede realizar una fijación definitiva, pero cuando el paciente es un paciente estable y que lo tolera. En cuanto a la columna cervical, va a ser poco frecuente, solo el 1.5% de los pacientes van a presentar lesiones a este nivel. Va a ser de las zonas de la columna la que más frecuentemente lo va a presentar. Es más frecuente en niños menores de 8 años. La causa más frecuente va a ser el accidente de tránsito. Va a aumentar hasta 6 veces la mortalidad cuando se presenta, y hay un concepto que hay que tener en cuenta, que es el SIBORA, que es la lesión pues de la médula espinal sin cambios o sin anormalidades radiológicas en la tomografía y en los rayos X. Lo que nos quiere decir esto es que es muy importante mantener el niño inmovilizado y vigilado hasta no tener un examen físico neurológico normal, y que el hecho de que hagamos una radiografía de columna cervical o un TAC de columna cervical normal no quiere decir que se le pueda quitar el collarín al niño sin haber hecho una adecuada valoración pues, del cuello, de que no haya zonas de dolor, edema o limitación o algún déficit neurológico distal. La pelvis también va a ser poco frecuente, va a tener mucha menos mortalidad que en los adultos, va a ser más elástica, va a tener más lesión, se va a dar más una movilización en las uniones cartilaginosas cuando los niños todavía tienen el cartílago trirradiado abierto. Cuando ya está cerrado, se va a comportar un poco más como la pelvis del adulto, pero va a ser un indicador de una lesión de alta energía, y hay que estar muy pendiente de las lesiones asociadas. La mayoría de estos niños van solamente a requerir un manejo conservador, aunque en casos muy extremos y cuando se presentan fracturas que en la clasificación de Torode y Sig son clasificadas como grado 4, puede incluso utilizarse la fijación externa en forma similar a como se haría en los pacientes adultos. La fijación temprana de las fracturas, entonces, debe realizarse idealmente en menos de 72 horas. Va a reducir la estancia hospitalaria hasta en 8 días, la estancia en UCI hasta en 4 días, la necesidad de ventilación mecánica invasiva y las complicaciones asociadas a la inmovilización prolongada, y va a facilitar los cuidados de enfermería y la rehabilitación. Y siempre, a pesar de que el niño tenga una lesión neurológica grave, se debe hacer un manejo óptimo de sus fracturas, ya que estos pacientes van a tener una mayor probabilidad de recuperación que un paciente adulto. Como complicaciones de un niño con politrauma, vamos a tener que la mortalidad puede ser tan alta hasta el 20%, pero que esto va a disminuir en los centros que son especializados en trauma pediátrico, que puede quedar con algún tipo de déficit neurológico residual casi hasta la mitad de los pacientes que presentan TEC grave, que las lesiones fisiales van a ser muy comunes, más frecuentemente en las Alter 3 y 4, que pueden presentarse osteomielitis con las intervenciones quirúrgicas o con las fracturas abiertas, y todas las lesiones que son asociadas a la inmovilización prolongada cuando no se hace un manejo temprano de las fracturas, porque no se realiza un manejo adecuado o porque la condición clínica del paciente no lo permita. Como mensaje, entonces, para llevar a la casa, vamos a tener que el paciente pediátrico politraumatizado va a requerir un enfoque integral, multidisciplinario y sistemático, que las lesiones ortopédicas son muy frecuentes en estos pacientes y que, aunque usualmente no van a ser la causa de mortalidad, el manejo inadecuado de las mismas puede llevar a secuelas, complicaciones y demoran el proceso de rehabilitación y reintegración de estos pacientes. Gracias, eso era lo que les tenía para el día de hoy.